Perfecto. Entonces, voy a comenzar con la clase del día de hoy, en realidad con el taller del día de hoy, y que tiene por nombre Esfuerzo inducido en una masa de suelo. Lo que vemos aquí es una cartilla con una representación gráfica respecto a lo que ocurre para una carga puntual, cuando yo aplico una carga puntual en la superficie del terreno y qué es lo que va ocurriendo con sus bulbos de influencia. Lo que dice aquí respecto a la profundidad, si se fijan aquí como que se va agrandando el bulbo, pero también la carga se va achicando. Tiene una influencia directamente hasta cierto nivel de profundidad. Eso quiere decir que a medida que yo, en realidad, cuando aplico una carga en superficie, la carga va desapareciendo con la profundidad en cuanto al estado de esfuerzo que yo voy generando en un punto conocido. ¿Ya? Por lo tanto, se fijan acá, para una carga puntual P a una distancia de 0.7 metros de profundidad respecto al terreno, obviamente, acá arriba, tengo un 90% de la carga. Y esa carga empieza a desaparecer, que este factor nosotros le denominamos un factor de influencia, ¿cierto? Por lo tanto, la P asterisco que conocemos acá abajo es igual a la P que conocemos en la superficie por un factor de influencia que está determinado con estos bulbos de tensión. ¿Ya? Esto es para una carga puntual. Veamos qué ocurre para una carga circular con un diámetro de ancho B. El diámetro es igual a B. ¿Ok? Cuando tengo una área circular cargada uniformemente, recuerden que esto es uniforme, es decir, si yo lo veo de frente, voy a ver como que todo esto está distribuido y hay una carga, un esfuerzo aquí aplicado de forma uniforme. Si no es de forma uniforme, tenemos que buscar el efecto que hay en la carga final en función de esa carga que no fue distribuida uniforme, ¿ya? Pero el factor de influencia es el mismo. ¿Ok? Fíjense, carga puntual. Esta es la geometría prácticamente de la fundación. Y acá tenemos una fundación circular, ¿ya? ¿A qué se parece en la vida real una carga puntual? ¿O qué represento en la vida real como una carga puntual? ¿A un pilar? A un pilar, posiblemente, ¿cierto? Dado que su altura respecto a la base es bastante amplia, ¿ok? O hay una razón importante. Todo lo que genere como un efecto de punzonamiento sobre el suelo lo voy a poder traducir como una carga puntual. Y el punzonamiento está prácticamente en función de las del test respecto a qué tan largo tengo y en función del ancho. ¿Ya? Dicho esto, si yo coloco, ustedes ya, el profesor Giovanni ya le ha hablado de fundaciones superficiales, ¿o no? Sí, profe. Perfecto. Y eso, que los tipos de fundaciones, fundación corrida, fundación aislada, fundación, losa de fundación, perdón, etcétera, ¿cierto? Entonces, si yo veo esto, en las fundaciones llegan pilares, sin embargo, este pilar no lo puedo considerar como una carga puntual porque prácticamente este es el ancho del pilar y yo me estoy distribuyendo de forma uniforme en el centro de la fundación. O corrida un poquitito, pero trato de buscar la forma que sea en el centro de la fundación, ¿ya? O que se genere una carga uniforme, ¿ya? Entonces, continuando acá, para a un área circular de diámetro B, lo que ocurre es un poquito distinto a lo que ocurre en esta condición. Si se fijan acá, el 10% de la carga ocurre cuando el delta, bueno, en realidad delta sigma ZP es igual a P por el 10%, que es el factor de influencia, ¿cierto? Y en la carga puntual se da aproximadamente a los 2.2 metros. ¿Por qué es una carga puntual? En cambio, cuando pasemos a fundaciones o a una carga que sea circular o que tenga una superficie determinada, vamos a dejarlo en función del ancho de la fundación, ¿ya? En este caso, para un área circular cargada de diámetro B, ese 10% que vemos acá está en por ciento, aquí está como 0,1, se alcanza aproximadamente hasta los Z partido en B igual a 2.0. En realidad es como 1.9, ya podemos aproximar a 2.0. A los 2.0 ya sé que la carga que está acá en superficie, en este punto, se conoce como más o menos a un 10%. ¿Ok?
Profesor, perdone, Sí, ¿podría repetir eso último? Que tuve que ir a abrir la puerta de la casa, no, ya, ok. no como medir abajo. Ahí tu perro. Ya. Entonces, como tengo un área circular o ya tengo una geometría distinta a una carga puntual, de aquí en adelante, a excepción de la carga puntual, vamos a trabajar con profundidades en función del ancho de la fundación. Fundación circular, fundación cuadrada. ¿Ya? Pero al fin y al cabo está en función del ancho de la fundación. ¿Ya? Si digo esto, quiere decir que para que se alcance el 10% similar a lo que es una carga puntual, ya no voy a entrar directamente en profundidad, sino que voy a entrar en razones de Z, que es la profundidad partido del ancho de la fundación. ¿Ya? Que yo finalmente lo puedo calcular como un ancho, como una profundidad en función de ese parámetro. ¿Ok? Este Z partido B se alcanza para 1.9 aproximadamente, nosotros dijimos que lo vamos a dejar en 2.0 cerrado. Es decir, que para un Z partido en B de 2.0, una razón de profundidad respecto al ancho de la fundación de 2.0, voy a alcanzar un 10% de la carga que estoy teniendo en superficie. ¿Ya? Perfecto. ¿La base se trabaja como en metros o se trabaja en metros cuadrados? Sí, depende cómo lo tenga usted. Como esto es adimensional, Z partido en B, si tengo la base en metros, la profundidad la tengo que tener En- en metros, ¿cierto? Porque ahí se cancela y esto es solo una razón. Esto es adimensional, es una razón de Z partido en B, de X veces. ¿Ok? Esto es súper importante tenerlo claro, porque a veces cuesta meterse a esta gráfica y a veces uno no lo entiende, porque dicen, a esta profundidad, que es una razón, más que un valor, en realidad este valor, que es una razón, no es una profundidad directamente, obtengo el 10% de la carga que siento en superficie. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con los esfuerzos inducidos? En un comienzo, la carga que conoce el suelo acá no solamente es el peso del suelo dada la profundidad, sino también la carga Q con un factor de influencia. ¿Ok? Profe, Aquí, ¿sí? una consulta, ahí cuando uno ve o sea, el peso de la fundación también influye en esa carga Muy Q, ¿no es buena cierto? pregunta, muy buena pregunta. Generalmente, y en caso de prueba se le va a indicar si esa carga que estoy considerando, esa carga P o ese esfuerzo, considera el peso de la fundación. Si no Ah, la ok. considera, ¿de qué forma la pueden calcular ustedes? Muy fácil. Si es un área circular, ¿qué tengo que hacer? La densidad del hormigón Bien, y volumen, puede ser. O si sea, calculo, ¿sí? eh, claro, la densidad por el... Ah, se me fue. No, no, sí está bien, pues. La densidad puede ser El el área diámetro, y dividido el ancho. Decía por volumen. Si hago densidad por volumen, me queda el peso, claro. ¿cierto? Entonces yo me conviene decir que la densidad por el área partido el ancho. Porque este es el área circular y lo divido en ancho para poder ver más o menos en función del ancho de esto, porque todo lo estoy caracterizando en función de una razón de la profundidad versus el ancho. ¿Ya? Pero generalmente se da esa condición. ¿Ya? Porque en estricto rigor ustedes conocen el peso de esto, ¿cierto? Dicen gamma por volumen, pero finalmente igual lo terminan dividiendo por un área, ¿cierto? Entonces, al fin y al cabo, me quedaría densidad por área por ancho dividido el ancho. Eso se cancela y me queda densidad por el ancho, en unidad de esfuerzo, ¿ya? Pero es lo mismo, solamente que les tenemos que indicar si incluye o no incluye, ¿ya? Entonces, como iba comentando, los esfuerzos inducidos en una masa de suelos lo podemos separar en dos condiciones, ¿ya? Una condición de carga que conoce este suelo por altura de suelo y la densidad del suelo, más ese factor o esa carga que está en la superficie por el factor de influencia, donde el factor de influencia, ¿de qué dependía? de la profundidad y de la base. De la geometría de la fundación
y la profundidad de análisis. ¿Ok? Análisis. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa si yo le digo que la densidad del suelo es 0? ¿No podría ser cero? ¿No No tendría podría ser peso 0, ¿cierto? Si esta densidad aquí es 0, quiere decir que el suelo parte de aquí para abajo. O que no considere la gravedad para los cálculos. ¿Ya? Que no tiene mucho sentido. ¿Cierto? Entonces, si aquí la densidad... Profe, ¿Sí? ¿de qué dependía el factor de influencia? Ah, sí, el factor de influencia depende de la geometría de lo que estoy colocando acá encima. Recuerden que nosotros veíamos que si algo muy chiquitito respecto al largo, decíamos que era puntual, pero también tenemos fundaciones cuadradas, fundaciones circulares y fundaciones corridas. Y de la profundidad de análisis. ¿Ok? Que si vamos a esta gráfica, es exactamente el resumen de lo que les explico. Profe, ahí no estaría la rigidez dentro de la geometría, ¿o no? ¿Cuál rigidez? ¿Cuál? O sea, para decir que qué tan rígida o flexible es la fundación y cómo eso influiría en el factor. No, muy bien. Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que toda esta gráfica están hechas en función de lo propuesto por Bucinés, el cual dice que cuánta carga conozco en profundidad respecto a la que aplico en función de la geometría, sin importar la rigidez del suelo. ¿Ok? Ah, ya, Considero que gracias. es elástico e infinito. Ah, ya. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir. Cargas puntuales de lo que vimos acá. Aquí tengo los bulbos de tensiones, que son muy importantes de evaluar. Y para cargas puntuales voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el esfuerzo Z, para los que les gustan las ecuaciones, aplicado en un punto, se fijan aquí, la densidad es 0 del suelo sol. Eso quiere decir que solo estoy considerando el esfuerzo por la carga P aquí. Si quiero considerar el distinto de 0, tendría que sumar gamma por H, ¿cierto? Eso es lo que me está indicando acá. Solamente estoy considerando el esfuerzo P a esta profundidad. Okay. Entonces, son ecuaciones que hay que seguir solamente. Como tengo una apertura de carga de un ángulo θ, ¿ok? Para no trabajar con ángulos, voy a trabajar con distancia y formas geométricas conocidas. Entonces, el esfuerzo vertical ZZ va a ser 3 veces P dividido en 2pi por z cuadrado, donde Z es la profundidad y θ es la apertura de carga hasta el punto de análisis. ¿Cierto? Por lo tanto, si estoy más cerca del centro de la fundación, ese θ va a decrecer. Si estoy más alejado, ese θ se va a achicar. ¿Y qué pasa si agrando o achico el θ? ¿Qué pasa con el esfuerzo vertical Z? Para tetas muy grandes y tetas menores, ¿qué pasa con el esfuerzo Z? ¿Qué pasa si estoy aquí, 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 aquí? ¿Qué pasa si me voy alejando de esa carga? Va tendiendo a 0. Va tendiendo a 0, ¿cierto? Entonces sería bueno que ustedes hicieran unas gráficas de estos, lo programaran y vayan viendo qué va ocurriendo con ese esfuerzo. Si no quiero trabajar con ángulos, como dije anteriormente, puedo transformar el coseno a lo que está acá abajo, en función de radios, de distancia al cuadrado, en realidad a la quinta, ¿cierto? En realidad es como raíz de 2/5. Y el radio al cuadrado, este re chiquitito, la distancia a la horizontal, es la profundidad de análisis y la profundidad de análisis, ¿cierto? Y también puedo calcular unos esfuerzos, deltas de esfuerzos radiales, que están en función con esta ecuación. Ese radial quiere decir que yo aplico en este sentido. ¿Ya? Y aplicamos la ecuación. ¿Qué pasa con un área circular? Una distribución circular uniformemente cargada, pero justo... Ah, no, esta sirve para cualquier distancia. Desde R, recuerden que acá el R grande es la distancia de análisis,
¿cierto? Y R pequeñito es el radio de este diámetro, el radio de esta fundación circular, o esta distribución circular. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar aquí, R, y voy a poner un punto acá afuera, don R. Ese R puede vivir para radios mayores o menores que R chiquitito. ¿Ok? El dominio donde se mueve esto está para R mayores o menores que el R del diámetro. Hasta el centro. Recuerden que aquí yo manejo hasta el centro, por eso trabajo con radio. Entonces, ¿cómo me meto a esta gráfica? Muy fácil, necesito saber Z partido en R pequeño, Z es la profundidad, y R es el radio de la forma de distribución que tenga, que en este caso es circular. Y en estas gráficas que vemos acá adentro, que tienen número 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, están en función de Z partido en R. ¿Ya? Y acá arriba tenemos el factor de influencia. ¿Ok? ZR los mido así, ZR es pequeñito, ZR grande los mido así, y cuando intersecto, por ejemplo, un ZR chiquitito, hagámoslo acá, de 6, con un ZR grande de 4, subo, y leo el factor de influencia, que en este caso está en escala logarítmica. Por lo tanto, el valor más pequeño es 0.001. Este de aquí, 0.002. Este, 0.003. Hasta llegar a 001. Después, 002, 003, 004, 005, 006. Si mal no recuerdo, aquí está cada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, está corrido ese 01, ¿ya? Está como por acá, ¿ya? Pero hay que checar el valor que está asociado a esa distancia. Yo creo que aquí está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, está a una distancia más o menos de 0,01, ¿ya? Pero ahí lo checan. Este factor no se afecta mucho. El factor de influencia que está entre 0,025 y 0,02 no es mucho, ¿ya? Cuando estoy de aquí en adelante viviendo, sí se me ven afectados porque ya hay un porcentaje sobre el 10%, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Profesor, ¿y cómo afecta el factor de influencia aquí en la tabla? ¿Cómo lo calculo? Claro, o sea, ¿cómo lo relaciono con la tabla, la influencia? Listo. Tengo R chico en una profundidad Z a una distancia R grande. Entonces tengo que leer yo, en esta fundación o en esta forma geométrica, a cierta profundidad, en una distancia alejada en el eje de las X, voy a poner aquí Z y X, una distancia X, ¿cierto? Entonces, esta distancia de aquí trabaja R grande y en la distancia que hay de aquí para abajo trabaja R pequeño. O sea, en X viven desde 0 hasta R, desde 0 hasta R, y desde R a R grande. ¿Ya? Entonces supongamos que tengo una fundación de un radio de 1 metro a una distancia de análisis de 2 metros y a una profundidad de 1 metro. Entonces digo, Z partido en R chico, sigue siendo 1, estoy como por acá arriba, ¿cierto? Aquí dice, sí, porque aquí está en 0,8, 0,10, aquí estoy como por acá. 0, 1, 2, 4. Sí, no, perdón, estoy por acá. 001, 002. Y aquí estoy como en 1. ¿Ok? Aquí estoy en 1. Aquí es 10, después avanzo en 008, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y acá estoy en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que son los mismos datos que están acá. ¿Ya? Entonces, supongamos, voy a agrandarlo un poquito más porque si no me va a quedar muy chico, una profundidad de 2 metros. ¿Ya? Entonces, 2 partido en 1, 2. Y voy a checar Z partido en R grande. Z es 2 y R grande es 2. Entonces me queda 1. Y tengo que ir a intersectar y buscar la gráfica correspondiente a 1. Junto al Z partido en R chiquitito de 2, que está acá. Entonces yo lo que hago, me muevo hacia acá,
e intersecto esta curva y leo hacia arriba, ¿cierto? Entonces hay que ver acá, me da la impresión que de aquí a aquí hay como 20 divisiones, entonces este es 0,1, 0,15, 0,2, debe ser como 0,18, ¿ok? En ese puntito. ¿Qué pasa si agrando ahora la profundidad? Ya no estoy a 2 metros, voy a estar a 4 metros. Z partido en R va a ser 4, y Z partido en R grande va a ser 2. Entonces me muevo hacia acá, al 2, pero bajo al 4. Voy y leo acá, intersecto al 2 y subo. ¿Se fijan? Ahora que bajé en profundidad, tengo una influencia menor. ¿Ya? Así se mete en este grado. También hay otra ecuación para cálculo de las distribuciones circulares. Sin embargo, esta distribución circular, no agrandé mucho, esta solamente vive entre 0 y R. ¿Ya? Ojo con esta ecuación, vive entre 0 y R. Esta ecuación que está aquí es la misma que está acá. No, hay un error aquí. Esta es la correspondiente. Este 3 medio no va ahí. Esto es así. Así. ¿Ya, muchachos? Ese 3 medio de aquí no va acá. Tomen esta ecuación. Ese J que está aquí es todo esto. ¿Ok? Tomen esta variable que está aquí para el cálculo. ¿Ya? Sin embargo, vive entre 0 y R. Si yo me voy a R más grande, no puedo aplicar esto y tengo que irme a esta. ¿Ya? El dominio de acá, de la data, entre 0 y R, pasando por R chiquitito. Y el dominio acá, cuando tengo un R mayor que R grande, que R chiquitito, no puedo. Porque vivo con un R entre 0 y menor o igual que R. ¿Ok? No puedo trabajar con un R fuera de esta. Pero la ecuación es súper simple. ¿Ya? Ahora, pasando a distribuciones rectangulares uniformes, que es la VACO de Magna, ya, que esto también se los pasé yo en Geotecnia, vamos a identificar en una fundación rectangular cuál es el ancho y cuál es el largo. Podemos ponerle B y podemos ponerle L, ¿ya? Pero la gráfica está en función de A, donde A es el ancho y B es el largo, ¿ya? Está hecho para el cálculo en una esquina, ¿ok? Por lo tanto, de esta forma geométrica podemos calcular en una esquina el valor. ¿Ya? Por eso va desde 0 hasta 0,25, porque es en una esquina. Si yo quiero calcular en el centro de esto, tomo esta forma geométrica con B y A, que es igual en todos, para hacerlo simplificado, y calculo en una esquina, pero luego lo multiplico por 4, porque este centro ocupa esta forma geométrica, esta forma geométrica, esta forma geométrica y esta forma geométrica. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si calculo no en el centro, en ese punto? ¿Cómo lo debiese hacer? ¿Qué harían ustedes? O al revés, veamos aquí, porque en el centro de aquí esto está como por acá, ¿cierto? Supongamos acá, ¿cómo calculo la influencia de una carga en ese punto? ¿Qué variables necesito saber? Los lados del rectángulo, ¿Cómo? lo ancho y largo. Perfecto, lo ancho y largo y Ah, claro, la altura. la profundidad de análisis. Recuerden que cuando estoy aquí en la superficie, se apoya mi fundación, parto de aquí y veo el punto de análisis. ¿Ya? La fundación es pequeñita respecto al punto de análisis, pero hay que analizarlo respecto a donde se apoya el sello de fundación, o el Deep Foundation. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Perfecto, eso está perfecto. ¿Qué pasa ahora si quiero, por ejemplo, acá en el punto M, que esté fuera de donde vive mi dominio? ¿Qué tengo que hacer si lo quiero analizar acá? ¿Lo recuerdan? Había que calcular un rectángulo mayor y luego restarle el lado que no participaba en la figura original. ¿Cierto? Supongamos que este punto acá es este punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué harían ustedes?
como este cálculo para esta condición y este AOCO utiliza los cálculos en una esquina, lo que haría yo sería empezar a jugar con formas geométricas conocidas, pero imaginar. Por lo tanto, todo este espacio que toma ese puntito. Después, toda esta forma geométrica que toma ese puntito. Después, toda esta forma geométrica que toma ese puntito. Y le resto esta porque la consideré 2 veces. En la 1 y en la 2. Y así veo esta influencia para este punto. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si lo considero acá afuera? ¿Qué harían ustedes? Empezar a agrandar esto y hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Hay otra forma de calcular esto que es en base a ecuaciones matemáticas, con un factor de influencia que está en función de esta geometría, en donde n es b partido en z y m es a partido en z. Recuerden que a es el ancho y b es el largo. ¿Ya? Así que reemplazo estos valores, los coloco acá, por lo tanto estas ecuaciones las pueden programar en un Excel, y calculan el factor de influencia y checan más o menos, o revisan cómo andan con el factor de las cartillas. ¿Ya? Cuando m y n sean muy pequeños se van a dar cuenta porque la tangente que está aquí le va a dar negativa. Van a tener que utilizar esta ecuación que aparece abajo. Si se fijan, esta ecuación está corregida por un parámetro pi. ¿Ok? Y aquí no tengo pi. Ese pi me resuelve el valor negativo de la tangente, la magnitud negativa de la tangente. ¿Ok? Más que negativa, va a dar como error numérico. Error le va a decir matemático. ¿Ok? Ese caso pasaría cuando estaría en una profundidad, estaría muy profundo, ¿no? Depende del análisis que esté haciendo, si estoy muy alejado o muy profundo, efectivamente. ¿Ya? Ah, claro. ¿Ya? La única forma que sea un n muy chiquitito en realidad, o que dé muy grande o que dé muy chiquitito. Se va a indefinir estos valores, van a tender a, bueno, prácticamente o a cero o al infinito. Pero sí, suena más que nada cuando estoy con el z respecto al b, el n muy pequeño. ¿Ya? Si desean calcular justo en el centro, recuerden que esto es para una esquina, si lo quieren calcular justo en el centro, pueden ocupar esta ecuación que aparece. ¿Ya? Una ecuación un poquito más simplificada, pero chequenla igual o revísenla respecto a la parte. Hay otra forma de hacer cálculos de forma simplificada que sirven para hacer cálculos súper rápidos, relativos, respecto a lo que estamos haciendo. Estamos en una fundación rectangular, ¿ok? Después les voy a pasar una ecuación cuando con esta variable es corrida. ¿Ya? Aquí esto se simplifica. ¿Ya? Pero para una fundación rectangular, se fijan, la apertura de carga en superficie, lo que estamos haciendo es, ¿cuánto siento aquí? En esta carga P, muy bien, en ese punto voy a considerar P dividido el área. ¿Cuánto siento acá? Un P por un área más grande. Área 1, área 2. Después, en este punto P, la misma carga P por un área 3, donde el área 3 va a ser mayor que el área 1 y mayor que el área 2. En estricto rigor, es como que si yo trasladase esta fundación, pero con un área un poco más grande. Y acá abajo, un área ya mucho más grande. Por eso tenemos estas aperturas de carga. ¿Se fijan? Esta apertura de carga hacia el interior. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo de forma simple. Entonces, Y para evaluar esos A que irían creciendo, ¿es la fórmula que está ahí o hay alguna otra es la forma de ir más o fórmula menos? que aparece más o menos por aquí. Porque este Q que aparece aquí ya está considerado como unidad de esfuerzo. ¿Ya? Es solamente en función de la geometría y la profundidad. Entonces, Perfecto. fíjense, ojo acá. Acá dice que el ancho es A y el largo es B. Acá el ancho es B y el largo es A. Para esta forma geométrica, ¿ok? ¿Ok? Es indiferente en realidad porque cuando lo pasa acá, B puede ser A y A igual B, pero tienen que tenerlo claro ustedes. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo a esta profundidad es igual al esfuerzo Q que yo tengo por el área de esta cuestión, ¿cierto? A por B, dividido A más 2 veces Z por tangente de alfa, donde alfa vale 26.56 grados, o un medio en realidad. ¿Ya?
Ya pasando a lo que son los esfuerzos inducidos por una carga de terraplén, vamos a entregar a trabajar con las ecuaciones propuestas por Osterger, pero también tiene una barra. ¿Ya? Aquí voy a tener que tener claridad respecto a la forma geométrica que tiene de elevación, perdón, de la elevación, la forma geométrica de la elevación que tiene mi terraplén. ¿Ya? Donde tiene varias variables. Una variable B1, una variable B2, un alfa 1, un alfa 2 asociado a los ángulos alfa 1 y alfa 2, en función de los B, ¿cierto? El alfa 1, 2, perdón, asociado a la distancia de ese ancho B1 y B2 bajo el centro del terraplén. Es decir, este punto que vemos aquí es la mitad del terraplén. Como espejo, ¿cierto? Este forma de acá es igual a la forma 2. Aquí me queda un poquito más. Que es espejo. Esto es espejo. ¿Ok? Entonces, bajo el centro de la fundación, en realidad del terraplén, disculpen, voy a calcular todos los esfuerzos. Para esta condición, ¿ya? Pero yo ese punto lo puedo ir trasladando hacia acá. Y calcular, por lo tanto, cuando yo traslade hacia acá, ese alfa va a empezar a variar respecto a la vertical del punto de análisis. ¿Cierto? ¿Cuánto es alfa aquí si crece con la vertical? ¿Cuánto es alfa? En realidad ese no es alfa. ¿Cuánto es el alfa que yo puse aquí? ¿Es más grande que el valor de acá? Bueno, este es alfa 1. Es menor. Es menor, ¿cierto? Y desaparece porque está con la vertical. Entonces, cuando yo corro este punto para acá, ese alfa 2 es 0. ¿Y quién crece? Crece alfa 1. ¿Qué pasa ahora cuando estoy por acá? Tengo que entrar a jugar con la vertical y ese alfa 2 que va a pasar a ser negativo y el alfa 1 respecto al alfa 2 sigue siendo positivo. ¿Ya? Pero esto es matemática solamente. Por algo están aquí aplicadas las ecuaciones. Entonces, cuando alfa 2 está justo debajo de este, cuando empieza a perder la pendiente, ¿cuánto vale B1? Vale ¿Cero? B1. 0. Entonces alfa 2, 0. Y solo vive B2. ¿Okay? Pero lo que estoy haciendo es como hacer desaparecer toda esta parte, que no es real, es hipotético. ¿Okay? Para que lo tengan en consideración y el cálculo solamente. ¿Ya? En estricto rigor, lo que voy haciendo es, a medida que estoy aquí, no tengo ninguna carga. A medida que me voy acercando a la altura máxima del terraplén, alcanzo esa carga completa. Y aplico la ecuación que aparece. ¿Ya? Donde Q es igual gamma por H, y H es la altura máxima. ¿Pero puedo calcularlo así? ¿Aquí, perdón? Sí, lo puedo calcular ahí, bajo este puntito. Ya saben qué tienen que hacer con los ángulos, ¿cierto? Alfa 2 y alfa 1. ¿Ya? Pero también nos podemos meter al abajo, en función de B1 partido en Z, y todo lo que está acá adentro es B2 partido en Z acá abajo, es B2 partido en Z, y lo que está acá adentro es B1 partido en Z. Y el valor que tengo acá, en la vertical, es el factor de influencia I' que aparece. Si se fijan, aquí va entre 0,01 y 0,05, y 0,5, perdón. ¿Por qué va entre 0,1 y 0,5? Porque era la mitad del Porque era la terraplén. mitad de análisis del talud. Por lo tanto, ¿qué deberían hacer ustedes para calcular la influencia total del talud o del terraplén? Multiplicar por 2. Perfecto. Y ahí tengo considerado 100%. ¿Ya? Acá, ojo, acá es un cuarto, porque en una esquina, si yo quiero una esquina, tengo un cuarto. Si yo quiero en el centro, voy a tener 4 veces, pero considerando los esfuerzos de forma separada, con la carga uniforme. ¿Ok? ¿Ok? Por lo tanto, en la esquina, ¿qué esperan ustedes de los factores de influencia respecto al centro?
¿Qué esperarían ustedes si yo le pido que grafiquen Z con la profundidad del factor de influencia? ¿El factor de influencia de la esquina es mayor que el centro o es menor que la esquina? ¿Menor? Va a depender de la geometría que esté considerando, porque acá considero un A y un B, pero acá reduzco A y B. A y B tienen que evaluar el factor de influencia en función de la profundidad. Eso también sería una muy buena pregunta asociada a qué ocurre si yo altero estos factores para que lo analicen y tengan una planilla Excel bien calibrada respecto al local. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ahí en esa imagen, la sombreada, el M, por ejemplo, si sacamos, queremos de toda la placa, tenemos que multiplicar el valor por 4. Al sacar, por ejemplo, M3 primero, sería lo mismo que calculáramos, o sea, multiplicarlo por 4 ese valor, ¿o no? Ah, lo que pasa es que esto que está gris es porque me interesa, esto que está gris es esto que está acá arriba. Todo esto. Por eso aquí hice punto en el interior y acá hice punto en el exterior. Porque esto de aquí es esto de acá. Nada más que ahora estoy analizando en un punto en exterior que obviamente que no vive en su dominio o en su forma geométrica acá. Pero si yo quiero analizar justo en el centro de la placa de arriba. Aquí, justo en el centro, tiene que aplicar esta condición. Calculo 1 por 4. Porque está Ya. justo en el centro. Aquí no lo consideré en el centro, estoy corrido un poquito, por eso tengo una forma geométrica 1, 2, 3 y 4. Ya, profe. ¿Me entendió o no? Vuelva a preguntarme, no hay problema. Es que no entiendo bien si, por Ya. ejemplo, ya la placa 1, digamos, yo quiero calcular toda la influencia de... ¿por qué lo haría en una esquina solamente? No entiendo. Porque el método lo hace en una esquina. Sí, pero ¿por qué yo querría saber qué ocurre justo en una esquina? Es como que eso no entiendo. Muy buena pregunta, porque después les puedo pedir, cuando lleguen a asentamientos, cuánto es el asentamiento bajo el centro de la fundación y en una esquina de la fundación. O dibujen Ya. el diagrama de asentamientos, Ya. dependiendo del tipo de suelo. Puede ser así, o puede ser así la de fundación. Profe, eso al fin y al cabo es como para ver la rigidez del suelo, ¿no? También nos puede dar como un Sí, indicio acuérdense de que qué tan rígido. acá no estoy considerando la rigidez del suelo, solo lo que estoy considerando es una distribución con una forma geométrica a cierta profundidad. Después Claro, pero al ver... vamos... Ya, ok. No, dígame. Que al ver los asentamientos como para ver la rigidez, ¿no es cierto? Como para... Exactamente, los asentamientos ya. elásticos vamos a entrar a calcular la rigidez. Ya, gracias, profe. Listo, no hay problema. Ya, pasemos a los ejercicios. Voy a aplicar este que es súper simple y después les voy a pasar el Excel. Una fundación rectangular mide 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo y soporta un esfuerzo uniforme de 11 kilopascales. Determina el incremento de esfuerzo vertical a una profundidad de 2 metros bajo el centro de la fundación. Entonces, el Z crece de aquí, pum, acá, a los Z igual 2 desde el centro de la fundación. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. Anticipo B partido en Z y A partido en Z. B es el largo, A es el ancho. Y con estos dos factores entro acá, A partido en Z. Me quedo más o menos corridito, pero no importa, ¿cierto? Aproximado. ¿Ya? Acá tengo el factor de influencia, aquí tengo B partido en Z, A partido en Z, abajo A partido en Z, subo. Recuerden que acá abajo va de 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a menos 1. De 10 elevado a menos 1 a 1, de 1 a 10. ¿Ok? No se confundan en eso. Entonces 0,25 más o menos estoy como por... En realidad 0,25 es un poquito más acá, pero no importa. Este es 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ya, entonces estaba como por acá. Me corrí un poquitito, no importa. ¿Okay? Si es para tener una aproximación. ¿Ya? E intersecto después el 0,35. B partido en Z 0,35. Veamos. La curva 0 no existe. Curva 0,1 es esta. Curva 0,2 es esta. Curva 0,3 es esta. Pero yo tengo 0,375. Entonces me tengo que ir más cercano al 0,4.
e invento una 0375 dentro de los dominios. Más o menos por ahí, y leo el valor. ¿Ya? Me da que el factor de influencia es 0,04, aproximadamente. Como me lo están pidiendo en el centro, yo tomé la mitad de esto, obviamente, y lo dividí, y la mitad de esto y lo dividí, y después lo volví a dividir en z, ¿cierto? Me da que en este factor de influencia, la mitad es 4 veces esta forma geométrica. Y aquí está, Q0, que es la carga que conozco, como dato, 11 kilopascales, por el factor de influencia, por 4. Aquí me faltó el 4, pero aquí está. 4 por 0,04 por 11, y me da 1.76 kilopascales. Es decir, para esta fundación, que tiene 11 kilopascales que llegan de carga, de esfuerzo, perdón, a los 2 metros de profundidad, conozco 1.76. ¿Ok? O 0.04 por 4, 0.16. Es como un 16%. ¿Ok? Súper fácil. Y aquí vamos a ver el ejercicio de hoy. Determina el incremento de tensión vertical, o de esfuerzo vertical, a los 7 metros de profundidad, bajo los puntos A y E de la fundación en forma de L de la figura 3. Me falta anotar, disculpen, esta es la figura 3, ¿cierto? Considera que la fundación tiene una carga total de 2.500 toneladas distribuida uniformemente sobre la fundación. Entonces, si yo veo esto de frente, voy a ver esto así, ¿cierto? Que si me paro aquí y miro para allá, esto. Si me paro acá y miro para acá, voy a ver esta división. ¿Ya? Y está cargada 2.500 toneladas uniformes. Pero yo tengo que trabajar con esfuerzo. Entonces tengo la carga y la tengo que dividir por el área de contacto. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular toda esta área y calcular el esfuerzo. Y el segundo ejercicio que es tarea para la casa, o trabajo para la casa, es calcular los factores de influencia o la carga que llega en el punto A1 y en el punto A2. ¿Ok? Voy a pasar ahora al Excel. Verán, aquí está el ejercicio. No pegué la imagen, obviamente, pero lo tengo aquí. ¿Ya? Voy a traer la figura que creo que es la misma. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, esta es la misma. Ven 2500 y ahí está. ¿Ok? Entonces voy a trabajar con 3 formas geométricas. Porque me están pidiendo, aquí estoy haciendo en el punto A, pero voy a trabajar ahí. ¿Ok? Y divido esto. Y empiezo a analizar. Punto A. Tengo el A, el B, el Z, calculo el M, calculo el N y el factor de influencia. ¿Ok? Y también lo puedo hacer con la gráfica que aparece aquí. Ya lo voy a hacer matemáticamente, ustedes se encargan de checar con el factor de influencia que están los dos aquí prácticamente. Okay. Entonces, el A, en las primeras figuras, aquí le punto 1, 2, mentira, 1, 2 y 3, ahí sí, disculpe. Okay. Entonces, la de 3.7 por la 5 es la 1, o 1. La de 3.7 por 5, que vendría siendo la misma que está acá abajo, es la 2. Y la de 3.7 por 6 vendría siendo la de 3, que es la que aparece aquí. La 3, 2 y 1. Va saliendo al día, ¿cierto? ¿O hay un delay? No, profe, está bien, está bien. Ya, perfecto. Entonces, el Z sabíamos que era los 7 metros y aplico las ecuaciones que aparecen. 3.7, ¿cierto? El M es A dividido en Z y el N es B partido en Z, y aplico el factor de influencia con las ecuaciones que aparecen acá. Aquí está la carga, tenía que yo calcular el área, son 52.9 metros cuadrados, 59.2, perdón, pero lo pueden calcular aquí también. Esto de aquí sale un área, de aquí sale otra área, de aquí sale otra área y la suma. ¿Ya? Y ya finalmente colocan la carga Q0 por el factor de influencia. Los 3 factores de influencia de forma separada, recuerden que son en una esquina, y los sumo. Ya el punto D te da un poquito más de complicación,
Voy a borrar esto. Y lo voy a traer hacia abajo. ¿Se fijan? El punto E lo que tengo es calcular acá. Entonces veamos las formas geométricas que separaría. Separaré nuevamente 3 formas geométricas. La primera es de 5 por 7.4. 1. La segunda es de 3.7 por 11. ¿Y qué tendría que hacer con la tercera? Restarle la tercera. Veamos lo que hice, si es que no me equivoqué. Le tengo que restar la tercera, porque la sumé 2 veces. La misma carga. Efectivamente, ahí está restando la tercera. Entonces, ahí me da el factor delta Q, 7.7. Y si se fijan, en el centro interior tengo 14.2 y en el centro exterior tengo 7.7. ¿Y por qué se da eso? Porque acá, en el punto interior, como dije anteriormente, los 3 puntos o las 3 formas geométricas tomaban el punto de análisis en A. En cambio, en la parte exterior tenía que restar una de las formas geométricas porque la estaba considerando 2 veces. ¿Ok? Eso sería. Voy a mostrarles el terraplén. El terraplén está resuelto para las 2 condiciones. Quiero que se concentren por ahora en la forma matemática, pero también lo pueden resolver en la forma del ábaco, y los comparan. ¿Ok? Y aquí está resuelto junto con los anchos considerados, los B1 partido en BZ, los A1 partido en los A1 y A2, los factores de influencia y el delta Q. ¿Ok? Está hecho, quiero que lo analicen y lo vean. ¿Ya? Y aquí está el punto A2. Recuerden, punto A1 el más fácil, punto A2 un poquito más complejo. ¿Ya? Pero un poquito nomás. Aquí está resuelto paso a paso. Lo que sí les puedo decir, que para el punto A2, recuerden que yo tengo que considerar una carga Q. En esta condición, la carga Q es gamma por H, que vemos aquí. Acá el Q es igual a gamma por un H asterisco, y ese H asterisco es esta altura. ¿Ok? Entonces van a tener que hacer como una forma geométrica y calcular como un tales para poder calcular esta altura total. ¿Ya? Es el único, como dicen ustedes, pillería, que no es ninguna pillería, es solo matemática, geometría. ¿Ya? Así que eso, muchachos. Voy a dejar de grabar, vamos a pasar a las consultas.